Hola a todos. Esta noche vamos a viajar a la Edad Media para descubrir qué comían los pobres. O mejor dicho, cómo sobrevivían a punta de pan duro, sopa aguada y un optimismo que ni ellos entendían. Entonces, antes que te pongas cómodo, dale like y suscríbete. Y hazme saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es en dónde te encuentras. Es fascinante saber quiénes se están uniendo alrededor del mundo. Ahora, apaga la luz y adentrémonos en el viaje de esta noche. Imagina que te levantas por la mañana, sientes hambre y abres la puerta de tu choza de barro. No hay nevera, no hay desayuno, no hay brunch. Hay frío, humedad y una posibilidad real de que un ratón se haya comido tu ración de pan, si es que tenías una. Así era comer para los pobres en la Edad Media. No por elección, no por estilo de vida alternativo. No era dieta baja en carbohidratos, ni ayuno intermitente. Era simplemente, no hay nada. ¿Y si te digo que el pan con moho era un buen día? Hoy te contaré lo que realmente se comía cuando eras pobre y medieval. Y no es bonito, pero es fascinante. ¿Quién era el pobre medieval? Antes de hablar de lo que comía, hay que entender quién era esta gente. El pobre en la Edad Media no era necesariamente un mendigo harapiento en una esquina, aunque claro que existían. La pobreza era más bien un estado generalizado. Si no eras noble, clérigo o comerciante con mucha suerte, eras pobre. La mayoría eran campesinos, trabajaban tierras que no les pertenecían, pagaban impuestos con cosechas y vivían al borde de la hambruna. Incluso en los buenos años. Así que ya sabes, si no tenías escudo de armas ni cruzabas bosques con espadas, eras tú. Bienvenido a la dieta del pueblo. El pan, base de todo, y casi nada. El pan era el 90% de tu dieta, literalmente. Desayuno, pan, comida, pan con sopa, cena, pan. Y si quedaba duro, lo rallabas o lo mojabas y hacías una gacha. Si no tenías dientes, mala suerte. Pero no estamos hablando del pan esponjoso de panadería francesa. Esto era pan denso, pesado, hecho con granos de baja calidad. Trigo si tenías suerte. Más frecuentemente, centeno, cebada o avena. Incluso cáscaras molidas o harina adulterada con tierra. Sí, tierra. Y a veces tenía hongo. El hongo del centeno, por ejemplo, el cornezuelo, podía provocar alucinaciones, vómitos y hasta muerte. Básicamente, el pan podía alimentarte o matarte. A eso le llamamos pan con emoción. Las gachas. Cuando hervir sobras era gourmet, gachas. Una palabra que suena a castigo infantil, pero que, en la Edad Media, era la salvación diaria. Se hacían con lo que hubiera, cereales cocidos en agua, a veces leche, muy rara, o caldo si había huesos. Podían tener textura de puré o de engrudo, y si tenías un buen día venían con cebolla. No más de media, no por dieta sino por escasez. Las gachas eran la pizza del pobre, comida de una olla compartida por toda la familia. Se comía con las manos, con pan o simplemente con los dedos. Bon appétit, la sopa que no era sopa. Hoy en día hablamos de sopas con nombres exóticos. Minestrone, ramen, pho. En la Edad Media, la sopa era lo que pasaba cuando hervías agua con algo dentro. Ese algo podía ser un nabo, una raíz, un trozo de corteza o una hoja de col. A veces incluía carne, usada 3 veces. El hueso pasaba por 3 caldos distintos, de menos sabor cada vez. El último caldo ya no sabía a nada. Solo sabía a esperanza, pero el vapor daba calor y el caldo caliente, aunque fuera claro como el agua del río contaminado, claro, era mejor que el estómago vacío. La carne, un mito. ¿Carne? ¿Tú, campesino, pobre? Por favor, la carne era para nobles, monasterios o ferias ocasionales.
Si comías carne, era en festividades, o porque el cerdo del señor feudal se moría accidentalmente y te tiraban las vísceras, tripas, orejas, pezuñas, cosas que hoy se considerarían desperdicio. En ese entonces eran festines. La morcilla, por ejemplo, nació como una manera de no desperdiciar nada, sangre incluida, y la carne que llegaba a ti solía estar ahumada, salada o seca hasta parecer cuero. Masticarla era ejercicio de mandíbula, tragarla una prueba de fe. Hierbas, raíces y lo que encontrabas. El pobre también era un pequeño recolector. Se comían hojas, raíces, flores, ortigas cocidas, sí, ortigas, y cualquier cosa que no fuera tóxica. O que quizá no fuera tóxica, pero no estaba seguro. Había hongos, claro. Algunos comestibles, otros alucinógenos, otros mortales. Y sin Wikipedia, todo era prueba y error. Más error que otra cosa. También se mascaban raíces, se preparaban infusiones de menta o manzanilla si había suerte. Y si no, se bebía agua de pozo. Pero cuidado, el pozo también servía de basurero. Salud, lo que no tenías. Frutas, azúcar, especias. Las frutas eran estacionales. Una manzana en invierno era un lujo. Azúcar, ni lo soñabas. Era un producto de importación, más caro que el oro en algunos casos. Las especias, como la pimienta o la canela, eran para ricos. Lo tuyo era sal, si es que la podías pagar. Y no hablamos de sal marina fina, sino de bloques gruesos, grises, que se raspaban y se usaban con extrema moderación. Por eso las comidas del pobre sabían a nada, porque nada era lo más abundante en su cocina. Las clases sociales en el plato. La diferencia de clases se veía en la mesa. El noble tenía carnes, pasteles, frutas, vino, pan blanco. El clérigo vivía bien, a veces mejor. El comerciante medio tenía variedad, aunque poca cantidad. El campesino no tenía mesa. Comía en el suelo, en grupo, sin cubiertos. Usaban los dedos o una cuchara de madera. Y el plato muchas veces era el mismo. Una pieza de pan duro llamada trencher, que servía de base y de postre. Todo estaba medido por clase. Hasta lo que podías cazar, recolectar o pescar estaba regulado. Cazar un ciervo podía darte carne o la horca, porque ese ciervo tenía dueño, y tú no eras él. La hambruna, el menú cero. Cuando las cosechas fallaban, lo cual pasaba seguido, no se comía nada. Literalmente, morían miles. Se hervían raíces, se comían cáscaras de árboles, cuero, y en casos extremos, bueno, hay registros, canibalismo, sí. En pueblos aislados y en tiempos de hambruna real, los cadáveres eran aprovechados. Nunca oficialmente, claro, pero la historia, esa vieja chismosa, lo cuenta. ¿Y cómo sobrevivían? Porque sí, sobrevivieron. No vivieron bien, pero sobrevivieron. Aprendieron a fermentar, a conservar, a ahorrar, a compartir. El hambre unía, se organizaban, se turnaban y aprendían de las viejas hierberas qué podía curarte o matarte. Y en medio de esa pobreza, también había celebraciones. El día del santo patrón, las bodas, las fiestas locales. Allí se comía mejor, se compartía, se bebía y luego se volvía al pan rancio. El rol de la mujer en la alimentación. Las mujeres pobres eran cocineras, recolectoras, cuidadoras y muchas veces brujas sospechosas si sabían demasiado de hierbas. Eran ellas quienes sabían qué hierbas aliviaban los cólicos, qué raíces podían usarse como espesante o cómo fermentar el pan con masa vieja. También eran quienes hacían rendir una cebolla para 6 personas. Pero el conocimiento de las mujeres era ambivalente. Respetado cuando había que curar, temido cuando no se entendía. Muchas recetas, ungüentos y preparados se transmitían oralmente, en secreto, porque si alguien moría y habías cocinado tú, bueno,
La hoguera esperaba. El peso de la religión, lo que podías y no podías comer. La iglesia tenía tanto poder que influía directamente en la dieta. Había más de 150 días de ayuno al año. Cuaresma, vigilias, viernes sin carne, lo que significaba más pescado. Pero los pobres no tenían acceso al pescado bueno, así que comían lo que se llamaba peces de agua dulce de fea reputación, o ranas, o anguilas, o nada. El ayuno se vivía como penitencia, pero para los pobres era redundante. Ya vivían en permanente ayuno, y la gula era pecado capital. Pero, curiosamente, solo si la cometías. Morirte de hambre no lo era, de eso no se hablaba mucho. ¿Comer carne? Solo si eras noble, clérigo o muy suertudo. El pobre comía carne, si alguien moría y dejaba algo atrás, o si atrapabas un ratón y lo podías sazonar con esperanza. Lo común era comer restos, pezuñas, vísceras, pulmones, orejas. Nada se desperdiciaba, a veces ni el cuero. Literalmente hervían cinturones para hacer sopa. Spoiler, no era sabrosa. Y si llegaba carne en buenas condiciones, se salaba tanto para conservarla que, básicamente, estabas masticando sal con textura. Beber agua era, paradójicamente, más peligroso que pasar hambre. Los pozos eran contaminados, los ríos eran cloacas, y hervir agua requería leña que no tenías. Solución medieval, cerveza débil. Sí, incluso los niños la bebían. Y no era una fiesta. La cerveza baja en alcohol servía como hidratación, alimento y consuelo. Era agua con burbujas y personalidad. También se hacían infusiones, menta, manzanilla, ortiga, el equivalente medieval al té detox, solo que aquí sí te limpiaba, por todos los orificios. Bodas, fiestas patronales, navidades. Esos días sí se comía, se compartía, se horneaban panes de verdad, se cocinaba carne, se hacía vino. Por un día el estómago se llenaba, la aldea sonreía, y luego todo volvía a la gacha. Pero por un momento hubo comida, y se recordaba durante meses. Ajo, antibiótico medieval, col fermentada, la única vitamina C del invierno. Cebolla, base de todo, incluida la vida. Ortiga, super hierro en formato picante. Levadura, magia viva para pan que subía, si quería. Comían cosas que hoy llamamos ancestrales. En su momento eran lo único disponible. Pero sobrevivir en la Edad Media no era solo cuestión de llevarse algo, cualquier cosa, a la boca. No. También había que comer bien. Y no en el sentido moderno de quinoa, aguacates y una infusión con nombre impronunciable. Comer bien, en el medievo, significaba complacer a un sistema de salud basado en teorías de hace 2000 años, literalmente. Verás, la medicina medieval, esa joyita de sabiduría prestada de Hipócrates y su fan Galeno, tenía una idea muy pintoresca de cómo funcionaba tu cuerpo. Según ellos, todos estábamos compuestos de 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Y la clave de la salud era tenerlos en equilibrio. Algo tan sencillo como, no sé, equilibrar 4 líquidos imaginarios con características opuestas usando ensalada templada, o miel con comino, o vino tibio con azúcar y anís, medicina gourmet, le decían. ¿Y cómo se alcanzaba ese equilibrio mágico? Fácil, siguiendo una dieta que combinara lo caliente con lo frío, lo húmedo con lo seco y lo absurdo con lo más absurdo. Porque los alimentos no se clasificaban por calorías, ni nutrientes, ni macronutrientes. Numbers se clasificaban por su temperamento. El pan podía ser caliente y seco, pero solo si estaba recién horneado. La lechuga era fría y húmeda, ideal para abrir el estómago, una expresión que no sabe si era literal o una amenaza. La idea era que uno comía primero alimentos ligeros,
como fruta cocida o ensalada, para que no se quedaran pegados al fondo del estómago, que según los sabios de la época funcionaba como una olla. Una vez que tu estómago estaba abierto, podías introducir platos más pesados, siempre en orden ascendente de dificultad digestiva, como si tu estómago fuera un club exclusivo con lista de espera. Y luego, claro, había que cerrarlo, porque no puedes dejar el estómago así, abierto como un corral. ¿Cómo se cerraba? Con queso añejo, un vino especiado caliente y una peladilla de azúcar con clavo. Una digestión hecha con protocolo, digna de un entierro vikingo. Mientras tanto, tú, pobre campesino de pies descalzos y callos en las manos, apenas tenías acceso a un mendrugo de pan negro con trocitos de piedra molida, literalmente, y un caldo tan aguado que podías ver tu reflejo en él. La comida ideal, según los doctores, estaba tan lejos de tu realidad como un unicornio. Y no era solo cuestión de alimentos, sino de rituales. Antes de comer, se recomendaba abrir el estómago con un aperitivo caliente, un dulce de especias, una cucharada de miel con jengibre o un vino condimentado. ¿Aperitivos? ¿Vino? Tú, por supuesto, apenas si habías visto una vida en tu vida. Tu aperitivo era ver si hoy alcanzabas a agarrar el último nabo del huerto. Ahora bien, si eras noble o monje en un monasterio próspero, la cosa cambiaba bastante. Mientras tú sobrevivías a base de gachas y rezos, en Westminster se autorizaban a los monjes un galón de cerveza al día, 4,5 litros, y cantidades de pan y carne que harían temblar al nutricionista moderno. ¿La razón? Bueno, según ellos, meditar y rezar quema muchas calorías. Claro que sí. Y si pensabas que al menos el ayuno religioso era parejo para todos, sorpresa. Los monjes sabían cómo darle la vuelta a las reglas. No podían comer carne de animales de 4 patas, salvo que la molieran, la cocinaran con especias y la llamaran otra cosa. O comieran en una sala especial llamada Misericordia, donde la regla de San Benito simplemente no aplicaba. Un buffet libre con permiso divino, básicamente. Incluso dentro de la nobleza, comer era un espectáculo. Cada comida era un desfile de carnes, frutas exóticas, postres, especias importadas y, por supuesto, toda la pompa de la etiqueta. Se comía con cuchillo propio, se bebía de copas compartidas, porque nada dice higiene como un cáliz comunitario. Y los platos eran enormes fuentes centrales de las que todos agarraban. Ah, y los tenedores. Eran satánicos, literalmente, hasta que alguien decidió que no, que quizás pinchar la comida sin meter la mano al plato tenía sentido. Mientras tanto, tú, simple mortal, no sabías lo que era una cuchara y usabas un trozo de pan duro como plato, cuchillo y servilleta. Un todo en uno biodegradable. Y si pensabas que al menos el ayuno religioso era parejo para todos, sorpresa. Los monjes sabían cómo darle la vuelta a las reglas. No podían comer carne de animales de 4 patas, salvo que la molieran, la cocinaran con especias y la llamaran otra cosa. O comieran en una sala especial llamada Misericordia, donde la regla de San Benito simplemente no aplicaba. Un buffet libre con permiso divino, básicamente. Incluso dentro de la nobleza, comer era un espectáculo. Cada comida era un desfile de carnes, frutas exóticas, postres, especias importadas y, por supuesto, toda la pompa de la etiqueta. Se comía con cuchillo propio, se bebía de copas compartidas, porque nada dice higiene como un cáliz comunitario. Y los platos eran enormes fuentes centrales de las que todos agarraban. Ah, y los tenedores eran satánicos, literalmente, hasta que alguien decidió que no, que quizás pinchar la comida sin meter la mano al plato tenía sentido. Mientras tanto, tú, simple mortal,
No sabías lo que era una cuchara y usabas un trozo de pan duro como plato, cuchillo y servilleta. Un todo en uno biodegradable. Y si pensabas que al menos podías consolarte con un horario flexible, lamento decirte que el día también giraba alrededor de la comida, pero no la tuya. Había 2 comidas al día, almuerzo al mediodía y una cena ligera por la noche. Pero los señores podían permitirse caprichos entre horas, como el reve souper, una especie de cena tardía que, en realidad, era una excusa para embriagarse, decir barbaridades y apostar. Tú, por tu parte, te comías el almuerzo con suerte y luego rezabas por una cena. En resumen, mientras la nobleza comía como si fueran a entrar en batalla contra dragones y necesitaban 4.000 calorías diarias, tú apenas rozabas las 1.500. Y ni hablemos de las vitaminas, porque la palabra deficiencia no existía, pero el escorbuto sí. Cuando pensamos en dulces medievales, probablemente imaginamos banquetes dignos de un cuento de hadas, pero la realidad era un poco menos azucarada. El azúcar era un lujo, casi tan raro como una ducha caliente. Solo las zonas más cálidas de Europa cultivaban caña, y la remolacha azucarera aún no se había dignado a aparecer. Así que, para endulzar la vida, la mayoría recurría a miel, frutas secas o al misterioso mosto de uva, que es básicamente sirope medieval. Mazapán, solo para los ricos. Caramelos, algunos, pero más bien como decoración. Y si hablamos de bebidas, el agua, curiosamente, era vista con desconfianza. Sin métodos para purificarla, era un caldo de cultivo para enfermedades. Beberla era tan arriesgado como no pagarle al señor feudal. Así que, por salud y por estatus, todos preferían algo con alcohol. Vino, cerveza, hidromiel, incluso algo llamado hipocrás, que suena a conjuro, pero era vino con especias. Durante la peste negra, los licores destilados se valoraban casi como pociones mágicas. Eso sí, destilar era un arte reservado para monjes, como si no tuvieran ya suficientes secretos. En Francia, Italia y otros países donde las uvas crecían felices, el vino era parte del menú diario. Si eras noble, claro. Los campesinos, en cambio, bebían versiones más aguadas, a veces rozando el vinagre. Y no se trataba solo de sabor. El vino se consideraba caliente y seco, según Galeno, lo que al parecer era ideal para la digestión. Mezclado con especias exóticas y azúcar, daba lugar al famoso hipocras, una bebida elegante y saludable. O eso querían creer. En cuanto a la carne, la realeza se deleitaba con cisnes, pavos reales y todo tipo de aves que hoy asociamos más con parques que con platos. El cerdo, en cambio, era la carne del pueblo. Comía basura, vivía suelto por las calles y aún así era el más presente en las mesas. La ternera era rara, porque las vacas eran más útiles vivas, tirando de carros o dando leche, cuando se podía conservar. Algunas recetas incluso incluían ardilla y erizo, delicadezas olvidadas, y el pescado, perfecto para los días de ayuno religioso, pero solo abundante en las costas. En el interior era caro y difícil de conservar. Las especias se usaban no tanto para darle sabor, sino para disimular el olor. Y ojo, el castor se consideraba pescado por pasar tanto tiempo en el agua. Así que sí, si eras medieval y te comías un castor, técnicamente estabas respetando la cuaresma. Por último, las especias. Auténtico oro en polvo. Pimienta negra, clavos, jengibre, canela. Venían de Asia o África y valían una fortuna. Tanto así que el comercio de especias podía alimentar a millones. El azafrán era el rey. Caro, raro y más valioso por su color que por su sabor. Así comía Europa, con imaginación, con supersticiones y a veces
con lo que hubiera. Pero eso sí, con mucha más variedad y picardía de la que solemos imaginar. En fin, la Edad Media no solo se saboreaba con el paladar, sino también con la imaginación. Entre mitos, especias y supersticiones, cada bocado era también un viaje a otro mundo, deliciosamente extraño.